Bueno, este punto 1, aquí está Tania. Tania me preguntó ayer y yo le envié un video. Este punto tiene que usar el teorema del valor medio, para poder mostrar que esta secuencia definida así es de Cauchy. ¿Listo? Entonces yo tengo un video donde explico este ejercicio. Doy las ideas, prácticamente que lo resuelvo. Entonces yo les voy a enviar ese video para que lo revisen. ¿Listo? Y como tengo un tiempo limitado ahorita, porque resulta que dejé mi cargador en otro lugar y nomás tengo poquita batería aquí en el celular. Y yo necesito el celular para poderme conectar aquí a Zoom, para poder tener audio, ya que el micrófono de mi celular, de mi computador, se dañó. Entonces este que ya está hecho, que ya hablé sobre este punto en otro video que tengo por allí, se los voy a enviar después. Voy a hablar del punto 2, ¿listo? Y este punto se parece mucho al ejercicio o al ejemplo que estudiamos en clase. Sí, profe, sí. Profe, es que, digamos, del primer punto, sumarse en el video dice que toca hallar los límites de ambos lados. En este primer punto. Sí, profe, es que el segundo punto sí hemos podido y del cuarto punto, los que se nos ha dificultado es el primero y el tercero. Ah, bueno, del primero, ¿cuál es el problema? ¿En qué parte? Pues es no sabemos cómo usar el teorema que no hemos visto. Ah, ya. ¿Ustedes ya vieron análisis 1 o no? Sí, profe, pues hemos visto lo de la asociación de Cauchy, pero mandó el teorema de valor medio. O sea, así como su merced lo explica en el video, no recuerdo. Ah, bueno, pero entonces este teorema está en el libro de Apóstol. Listo, el teorema del valor medio. Y es así. O sea, la hipótesis es que suponga que usted tiene una función f continua, ¿sí? En un intervalo AB. O sea, en un intervalo que es cerrado y acotado. Es decir, en un conjunto compacto. ¿Cierto? F continua en AB, y suponga que la derivada existe. O sea, F' existe. Usted nomás requiere verificar esta hipótesis, pero eso se cumple con la función que usted está considerando ahí en el punto 1. Ya es continua y su derivada existe en el intervalo I, que hablo allí. O si no lo dije, supóngalo, pero sí. Porque si una función tiene derivada, entonces es continua. Diferenciabilidad implica continuidad. Entonces, lo que dice el teorema del valor medio, esta es la desigualdad que este es lo que ustedes deben usar especialmente. Entonces, F evaluado en B menos F evaluado en A es igual a F, bueno, entonces sería así. Entonces existe una constante C perteneciente a B, ¿sí? Tal que pasa eso, que F evaluado en B menos F evaluado en A es igual a F' evaluado en C por B menos A. ¿Listo? Entonces, esta es esta igualdad la que nos sirve a nosotros. Esto. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a usar nosotros? ¿Cómo lo vamos a usar? De la siguiente manera, miren. Recuerden que nosotros, o sea, estamos construyendo una secuencia de manera iterada, ¿sí? Donde el xn es igual a un f evaluado en el xn menos 1. Y el x0, pues se da, es una condición inicial. Se da, está en i. ¿Sí? Y así usted de esa manera forma esta secuencia. La secuencia de los xn, ¿verdad? Donde n es un número natural. Quiere esa secuencia. Entonces, como les digo, el problema que usted me dice es que tiene que probar que es de Cauchy, ¿no? Y no sabe cómo usar el teorema. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es que se usa este teorema.
Miren, I es un intervalo cerrado. ¿Listo? Ustedes pueden suponer que I, quieren hagamos un diseño aquí. Y es este intervalo. Eso es I. Bien. Entonces, miren, supongan que ustedes ya empezaron a iterar la secuencia, ¿sí? Hasta el paso n. Entonces, iteraron y están aquí, ¿sí? Como f satisface esta condición, ¿sí? O sea, f es una función que va de i en i, ¿sí? Esa es una hipótesis que yo coloqué allí. Yo coloqué que la imagen de f, de i, perdón, por medio de f, está contenida en i. O sea, que f va de i en i. Entonces, cuando usted ha iterado ha hecho este proceso iterativo, digamos que por aquí, sin pérdida en realidad, suponga que por aquí está el xn. Y por aquí tendrá que estar el xn menos 1. No necesariamente tiene que ser xn menos 1 menor a xn. Estoy hablando que sin pérdida en realidad, supongamos eso. Entonces yo puedo aplicar ese teorema anterior, es decir, el teorema del valor medio, a este intervalo más pequeño. Entonces yo puedo decir aquí por el teorema del valor medio en el intervalo siguiente, xn menos 1, xn. Usted puede decir que sin pérdida de generalidad va a suponer que xn es mayor a xn menos 1. Entonces f evaluado en xn, perdón, menos f evaluado en xn menos 1 esto es igual a, bueno, tengo que colocar que existe un R que depende de N y que está en el intervalo abierto que señalé aquí, en el abierto, tal que eso es igual a F' evaluado en Rn. Mire que le coloqué un índice a ese R. ¿Y por qué ese R depende de donde usted haga el análisis? Lo estamos haciendo en el paso N, ¿no? Por xn menos xn menos 1. Ahí es donde se usa el teorema del valor medio. ¿Listo? Y ahorita sí usted puede pasar el valor absoluto. Usted toma valor absoluto aquí, usa propiedad del valor absoluto, que el valor absoluto distribuye en los productos. Aquí puede separar. Queda así. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que usted debe hacer es usar la hipótesis de que la derivada de la función está acotada. Aquí dice f' en x es menor a una constante c, donde c es una constante que es menor que 1. Debe usar esa hipótesis y puede acotar esto por encima, así. Esto es menor o igual a c por x n menos xn menos 1. Listo, puede hacer eso. Y usted dirá, bueno, ¿y ahí qué? Voy a reescribir esa última línea acá arriba. Entonces, miren. Nosotros sabemos por la fórmula de iteración, como se generan los xn, que f evaluado en xn es xn más 1, el siguiente. Entonces, lo que usted obtuvo fue que xn más 1 menos f evaluado en xn menos 1 es xn. Entonces, menos xn. Eso en módulo es menor o igual a una constante c que es positiva, pero menor que 1, por xn menos xn menos 1. ¿Sí? Y esto usted lo puede hacer para cada n. ¿Sí? Entonces, miren, aquí donde está el asunto. ¿Sí? Aquí usted tiene como una especie de recursividad, ¿sí? Y usted puede aplicar esa fórmula anterior ahorita a este paréntesis. Usted puede hacer un argumento, usted puede colocar aquí, haciendo por un argumento análogo al anterior, utilizando el teorema del valor medio, obtenemos que, sin hacer tantos cálculos, solo dice eso, que esto que encerré entre paréntesis, ¿sí? Eso que encerré entre paréntesis, voy a abrirlo aquí, es menor o igual a su vez, ¿a qué? A C por xn menos 1 menos xn menos 2. Apliqué la recursividad
ahorita a este paréntesis. ¿Sí? Porque la primera fórmula me describe una recursividad, que la diferencia entre el xn más 1 y el xn es menor o igual a una constante por los dos anteriores, o por el xn menos xn menos 1. Aquí dice lo mismo. ¿Sí? Entonces miren que yo puedo empezar a aplicar esa recursividad, y cada vez que lo aplique me aparece un C. ¿Sí? Y lo puedo hacer, entonces lo dicen, continúa aplicando la recursividad, y obtengo lo siguiente. Entonces, si usted lo aplica n veces, entonces esto por aquí le va a quedar, cada que usted aplique esa recursividad le va a quedar un C a la n por aquí, y a la final usted llega a esto, x1 menos x sub 0. Entonces, ¿qué ocurrió? Que usted acotó la diferencia entre dos términos consecutivos de su sucesión. Listo, de esa manera. Bien. Y esta fórmula es importante porque entonces, ¿qué ocurre? Que si usted toma el límite a los dos lados, cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa? Usted toma aquí el límite. Límite cuando n tiende a infinito. Ojo, ese límite tiene que dar mayor o igual que 0 porque todos esos números son positivos, están en un valor absoluto. Y por la desigualdad, pues esto es menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de esto aquí. Listo. Ojo, este x1 menos x0 es una constante. Entonces solamente estoy tomando el límite de c a la n. ¿Cuánto es el límite? ¿Qué hipótesis sabemos sobre c? Ahí da cero. ¿Usted se acuerda cuánto, perdón? Pues que se está entre 0 y 1. Exacto, eso está entre 0 y 1. Entonces, si yo tengo un número entre 0 y 1 y le elevo a la n, ¿esto a dónde tiende? A 0. A 0, ¿cierto? Entonces, este límite acá da 0. Entonces, el límite que usted quiere, este de aquí, está en un sándwich. Está entre 0 y 0. Entonces, el límite tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Que dos términos consecutivos, que esa diferencia tiende a 0. Eso es equivalente a decir que xn es de Cauchy. ¿Sí? Entonces, la sucesión es de Cauchy por eso. ¿Sí? Y como usted tiene una sucesión de Cauchy en un intervalo que es compacto, perdón, en un intervalo cerrado y acotado, entonces tiene una sucesión de Cauchy en un conjunto compacto. ¿Sí? Entonces ya es convergente. O tiene su sucesión convergente. ¿Listo? Entonces converge alguna A. Usted nomás dice eso, es un teorema del curso de análisis. Converge. Y entonces va a decir, a ese número que converge le vamos a llamar A. ¿Listo? ¿Quedó claro ese punto? Más o menos ya. ¿O no? O está muy extraño, Sí, ¿no? Pero profe. ya. Eso. Esta teoría es interesante. A ver, ¿por qué hablamos de esto? Que nosotros hicimos la definición de equilibrio. ¿Sí? El equilibrio del punto fijo y una función. La función que me describe el modelo discreto, ¿no? Que lo configura. Entonces, resulta que las funciones que satisfacen esta condición, eso es importante en la teoría de análisis, ¿sí? Que f, la imagen de I por medio de f esté contenido en I y que su derivada esté acotada por una constante c menor que 1. A ese tipo de funciones se les dice que son una contracción del intervalo I. ¿Listo? Entonces, lo interesante es que este tipo de funciones tienen punto fijo. ¿Listo? Y usted lo puede encontrar de manera usando análisis numérico. ¿Sí? Usted puede tomar cualquier elemento en ese intervalo I, no importa la condición inicial, y empieza a generar esta secuencia así. Y ella converge al punto fijo A. ¿Sí? De hecho, ese punto fijo es único. ¿No? Y ahorita una pregunta, ¿cómo demuestro que ese límite es un punto fijo? Además, porque esa es otra parte del ejercicio. ¿Sí? Usted ya demostró esto. Usted ya demostró que xn más 1, otra pregunta, menos xn,
Esto es lo que acabé de demostrar. Este límite tiende a 0. Sí, tiende a 0 cuando n tiende a infinito. O es igual a 0, pues. ¿Sí? Pero eso se puede reescribir así. Yo puedo escribir como fx, perdón, xn más 1 es f evaluado en xn. Entonces lo que usted tiene ahí es f evaluado en xn menos xn, ¿no? Sí. Y ese límite pues ya sabemos que da 0. O sea, 0 es igual a eso. Ahora, ustedes saben que cuando uno tiene una función continua, ¿sí? Si la función es continua, el límite puede entrar en la función, ¿no? Entonces, en este caso, la primera función que está allí es el valor absoluto. ¿Sí? El valor absoluto es así, la gráfica como un triángulo. Así. Esta función es más continua que cualquier otra. Entonces, este límite es lo mismo que tener el límite, el valor absoluto del límite cuando n tiende a infinito de f evaluado en xn. ¿Sí? Menos, y usando distributividad del límite f, del límite cuando n tiende a infinito de xn. Ojo, entre el límite del valor absoluto. Ahorita, la función f es continua también, ¿no? F es continua. Entonces puedo hacer lo mismo, el límite ingresa en la función, pues. Esa es la definición de continuidad, ¿no? Exactamente eso es lo que dice que una función es continua en un punto, que el límite puede entrar en la función. Entonces lo que aquí me queda es f hablado en el límite cuando n tiende a infinito de xn entró en la función porque es continua, menos ese límite. Y estoy dando todos los pasos, pues. Ahora, ya aquí acabamos, porque este límite, ese límite, ¿cuánto es? Es lo que le llamamos A, ¿no? Entonces acabamos de demostrar que, ¿cierto? Que el valor absoluto de f evaluado en A, ¿sí? Menos este límite es A, entonces menos A. El valor absoluto de eso es 0, ¿sí? Entonces no hay de otra. Probamos que el valor absoluto de esa diferencia es 0, entonces quiere decir, conclusión, que f evaluado en A es igual a A, ¿no? Es decir, en efecto, ese punto es un punto fijo de f, ¿no? Entonces, este ejercicio es clásico, inclusive en el libro de Apóstol, en el libro de análisis de Apóstol aparece, en el curso de análisis del IMA, del IMPA también está ese ejercicio en la parte de derivadas. Es un clásico, pues. Y permite encontrar, o hacer aproximaciones de un punto fijo, de una función que es contracción. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por ahí, por ahora ese ya está, ¿cierto? ¿O no? Camilo, Sí, ve Camila. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces me dicen que el 2 es muy parecido al de las truchas que estudiamos en clase. ¿Listo? Entonces, los dejo porque lo dejo que lo revisen de las truchas y si tienen otro problema me escriben. ¿Cómo les ha ido? El 3. Es en el que también tenemos dudas porque no. Bueno, como el quiz es mañana, ¿cierto? Sí, El señor. quiz va a ser corto, entonces de pronto no es toda la pregunta, de pronto no es el 3 con todos sus ítems, de pronto es el 3 solamente con el ítem 2 o el ítem 4, así, reduciéndolo un poquito, pues, para que el quiz quede más corto. Profe, Entonces, es que de ese no entendemos el ítem 1. O sea, es que es el que no se nos ha complicado, porque los otros ya, después de tener ese, pues ya tenemos los otros. ya. Entonces, este ejercicio se hace muy parecido al ejemplo de los conejos de Fibonacci. Listo, permítame, voy a escribir esta ecuación recursiva acá. Esta es una ecuación recursiva de segundo orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la ecuación aparecen 3 estados de la población, el xn más 1 y el xn más 2. Por eso es de segundo orden esta ecuación. Entonces lo que yo propongo en el ejercicio es que la reescribamos
de tal manera que quede de primer orden, así sea que tengamos que aumentar la dimensión. Entonces, esa es la idea. El ejemplo para semejante a ese es el de los conejos de Fibonacci, pero permítanme, voy a decirles de qué trata. Listo. Entonces, o sea, bueno, hay que leer el texto, lo que dice allí, pero bueno. Tenemos esta ecuación recursiva, xn más 2 menos xn más 1. Esta diferencia en la cantidad de aves es el doble a el periodo xn más 1 menos xn. Justo así. Bien. Entonces reescribámosla de tal modo que, mejor dicho, despejemos xn más 2. Entonces xn más 2. Sí, ese xn más 1 lo pasamos al otro lado y se suma, como este 2 distribuye aquí, se suma con ese 2xn más 1 de allá y me queda por aquí un 3. xn más 1 menos xn. Así. Entonces yo quiero reescribir esta ecuación. Profe, ahí no quedaría 2xn. Ah, sí, 2xn, gracias. Y aquí va un 2 de la distribución, ¿cierto? Listo. Entonces yo quiero reescribir eso. Bien. Entonces para eso, esto es un truco que inclusive lo usan en el curso de ecuaciones diferenciales de USA, este truco también. Mejor dicho, una ecuación diferencial de orden, de cualquier orden, de orden 3, 4, 5, se puede reducir a una ecuación de primer orden, haciendo un truco semejante a esto. Cualquier ecuación diferencial puede reducir a una de primer orden. Si ustedes miran, por ejemplo, en algunos cursos de ecuaciones, en el IMPA, por ejemplo, en la primera clase les estoy explicando eso, que cualquier ecuación se reduce a una de primer orden, entonces que vamos a desarrollar toda la teoría en ecuaciones de primer orden y ese resultado se puede extender a cualquier orden. Bueno, todo el truco es el siguiente, definamos este vector así, P sub n igual a xn más 1 en su primera entrada, xn en la segunda. Entonces, claro que si eso es Pn, entonces Pn más 1 es igual a xn 2 más 2 xn más 1. Listo. Y entonces, miren, esta ecuación, si yo le agrego una ecuación trivial, que es una identidad prácticamente, xn más 1 igual a xn más 1. Agreguemos la ecuación auxiliar allí, que no dice nada. Entonces, estas dos ecuaciones que encerré en la cajita, matricialmente se pueden expresar así, que Pn más 1, con la definición que hice, es igual a 3, sí, porque eso tiene un 3 aquí, menos 2, y aquí sería 1, 0, por Pn más 1. No, Pn, así nomás. Miren las definiciones. Cuando usted multiplique esta fila con este vector es este, le da esta ecuación de aquí. Igual a la segunda componente pues de Pn más 1. Y lo mismo, cuando multiplica esta fila, la matriz con Pn, le da xn más 1, igual a la segunda componente de este vector, que también es xn más 1. Entonces logré escribir el sistema anterior de forma matricial, miren. ¿Sí? Era lo que usted me preguntaba, ¿cierto? Esa es. Ahorita ya hicimos el ítem 1 del punto 2, 3. Reescribe la ecuación anterior en forma dos-dimensional, pero de primer orden ya. Aquí hay dos dimensiones. Estamos considerando, Pn tiene, este vector pertenece a R2.
pero la ecuación de acá es de primer orden. Entonces ya hicimos el primer punto. Dice aquí, note que la matriz asociada al modelo dodimensional es de Leslie. Ay, no pido nada. Ah, no. Entonces no hay que hacer nada, pues. Solo es una observación. Esta observación seguro la podía escribir acá en el punto 1. ¿Es de Leslie la matriz? Sí, porque tiene sus componentes, su primer fila. No todos sus componentes son 0, miren. Y tiene algo en la subdiagonal principal. Profe, ¿y no pasa nada que S-2? No, no pasa nada. Entonces ahorita lo que dice aquí es, fíjense usted. Sí, ese -2 aquí no va a afectar. Para lo que le piden, no. Dice, encuentre los valores y vectores propios de la matriz anterior. ¿Sí? ¿Cuál es el valor propio dominante? ¿Qué información nos da ese valor propio sobre el crecimiento futuro de la población? Entonces, aquí yo les digo que ustedes pueden usar, no, de pronto queda una ecuación cuadrática fácil de resolver, ¿no? O sea, para encontrar los valores propios tienen que resolver eso. 3, no demora mucho. Esta es la matriz menos lambda veces la identidad de 2 por 2. A esa operación le calculan el determinante, ¿sí? Eso al final queda un polinomio de grado 2. Tiene que usar la fórmula del estudiante para resolverlo. Y ahí obtiene inmediatamente los dos valores propios. Lo hacen a mano, no necesitan ni siquiera computador. Queda así. 1 menos lambda. El determinante de eso, ¿cuánto es? Es esta diagonal de aquí, que da lambda al cuadrado menos 3 lambda, más 2, ¿no? Esta por esta menos esto por esto. Ese es el polinomio característico. Aquí salen los dos valores propios. ¿Cuál es el dominante? El que es mayor. Lambda 1 es dominante si lambda 1 es mayor a cualquier otro valor absoluto, a cualquier otro valor propio de la matriz. Entonces ustedes toman el mayor en valor absoluto, ese es el dominante. ¿Listo? Dice, listo, lo calculan, ¿cuál es? Usted lo exhibe, hace esas cuenticas, termina allí y dice, el valor propio dominante es tal. ¿Qué información nos da ese valor propio sobre el crecimiento futuro de la población? Depende, si es mayor que 1, quiere decir que crecerá indefinidamente. Si es menor que 1, entonces la población va a desaparecer, está decreciendo. Dice, use los valores y vectores propios hallados en el ítem anterior para obtener una representación de XN que no sea recursiva. O sea, ahí tal vez no, para ser más exactos, como XN es recursivo en su definición, yo quiero calcular el término XN haciendo una sola cuenta, sin usar recursividad. Por ejemplo, con Fibonacci nos dimos cuenta que para hallar el término enésimo de la sucesión, tenía que calcular por aquí, ¿qué era? Me ha quedado por aquí 1 sobre raíz de 5, y por aquí algo a la n, ¿se acuerdan? Algo así. Menos 1 sobre raíz de 5, por aquí algo a la n. ¿Y cómo llegamos a esa representación? Porque nosotros nos dimos cuenta que la secuencia de Fibonacci se podía escribir exactamente así como hicimos con este ejercicio. Una matriz elevada a la n por un vector inicial. Un vector inicial aquí. Tal vez yo no coloqué el vector inicial. ¿Sí? Yo no coloqué condición inicial en este ejercicio para poder responder este ítem 4. Pero bueno, supongan cualquier condición inicial. O si quieren, a ver, observa que... no, es que hay 100 individuos.
No, si hay condición inicial, se puede extraer de allí. P sub 0, ¿qué sería? P sub 0, según la definición, sería el X1 y el X sub 0. El X sub 0 es 100, porque dice partiendo de 100 individuos. Entonces use la recursividad para encontrar el X1. El hecho es que si uno tiene los valores propios de la matriz, entonces este modelito se puede escribir aquí como una constante C1 por el vector propio más grande, el dominante, a la n, ¿cierto? Más una constante C2 por el vector propio, el otro vector, valor propio dominante. No, perdón, el otro valor propio. El dominante es solo lambda 1. Aquí falta algo. Allá. Por B1 y B2. Donde B1 y B2 son los respectivos vectores propios. Lambda 1 y lambda 2 los valores propios. Usted puede tener esa representación. ¿Sí? Entonces, si usted mira, usted puede hacer un truco y decir que su vector xn más 1, xn es así. Entonces usted mira la segunda componente de esta combinación y eso le va a decir quién es xn. Un ejemplo, este ejercicio, perdón, se hace siguiendo el ejemplo que hicimos en clase sobre conejos de Fibonacci. Ahí hice todo, el paso a paso. Ustedes recuerdan que calculamos los dos valores propios, luego se calcularon los vectores propios asociados, luego se desarrolló la representación, etcétera. Entonces les recomiendo que revisen ese video. ¿Sí? Es hacer lo mismo, solo en este caso particular. Bien. Pregunta hasta aquí. Miren, Yo tengo dudas, profe. sí, Hay con ese -2 porque se supone que, o sea, en la interpretación, porque el -2, o sea, como que ese coeficiente lo que hace es como decirnos cuántos nodos produce, pero en interpretación, ¿qué sentido tendría que produzca -2 individuos nuevos? allá. Lo que pasa es que la matriz es de Leslie, sí, pero, o bueno, tal vez no debería haber dicho que es de Leslie exactamente. Este modelo aquí, del punto 3, no es un modelo de Leslie, ¿no? Porque el modelo de Leslie tiene que estar, o sea, como usted dice, usted tiene un intervalo, una edad promedio que divide su especie. Y usted particiona eso y usted cuenta cuántos individuos hay en cada intervalo. Y los coeficientes de la fila 1, la matriz de Leslie dice, como, dice, un individuo en un intervalo se reproduce y genera cuántos del intervalo anterior, ¿no? Como una razón de reproducción, pues. Entonces no tendría sentido que se reproduzca -2, ¿cierto? De lo que se me dice. Pero ese punto 3, si quiere podemos prescindir de esta palabra matriz, si quiere podemos prescindir de esto. No es un modelo de Leslie, es un modelo recursivo, tiene una representación, un modelo de segundo, o sea, está configurado como una ecuación de segundo orden, que la puedo reducir a una ecuación de primer orden, donde aparece una matriz 2×2, y entonces puedo responder estas preguntas y puedo hallar la solución de esta ecuación recursiva, ¿no? El xn, usando valores y vectores propios de la matriz. ¿Listo? Y precisamente, si este es el valor propio dominante, de hecho exactamente la representación que usted tiene del xn, el valor propio dominante le da información sobre el crecimiento futuro. Ahí usted lo va a ver. ¿Sí?
Pero en principio ese no es un modelo de Leslie, porque no tendría, de acuerdo con usted, significado que ese coeficiente fuese negativo. ¿Listo? Solo es un modelo donde usamos valores y vectores propios para resolver esta ecuación de diferencias y predecir su comportamiento futuro, y como hicimos en conejos de Fibonacci. Bien. Y responde ahí la pregunta. Sí, profe. Sí. Listo. Este sí es de Leslie, como usted dice, porque aquí hay una población que vive en promedio 15 años, se divide en 3 intervalos, cada uno de 5 años, ¿sí? Y en vez de decir que se reproduce en tanto, simplemente doy la matriz y ya. Uno puede traducir esto a datos del modelo, ¿no? Pero bueno, aquí está la matriz de Leslie. Bien. Entonces dice, determine el valor propio dominante de la matriz de Leslie. Y se puede usar argumentos computacionales. ¿Cuál es el comportamiento futuro de la población? Miren, aquí lo que yo sugiero es que para hallar ese valor propio dominante existe y es positivo, porque estos dos términos consecutivos son distintos de cero. Esto hace parte de un teorema que vimos en clase. Si dos términos consecutivos son distintos de cero en la primera fila de la matriz de Leslie, entonces el valor propio dominante es positivo, ¿sí? Y es único, es el único. Entonces la idea es calcular el polinomio característico, ¿sí? Y graficarlo en GeoGebra. Donde ese polinomio se anule, donde corte el eje X, ese es el valor propio dominante. Creo que es 3 medios. Yo hice las cuentas, yo ya resolví todo este taller antes de, yo los iba haciéndolo, escribiéndolo y resolviéndolo, ¿no? Creo que el polinomio característico es un polinomio de grado 3. Bien. Entonces yo lo grafiqué en GeoGebra y ya. Lo grafiqué y ahí mire, GeoGebra le dice a usted cuál es el punto de corte. Entonces ahí me di cuenta que era 3 medios. Entonces tome esta matriz, réstele lambda a veces la matriz identidad, ¿sí? Y calcule el determinante de eso por cofactores, o como ustedes deseen. Y obtenga el polinomio característico y lo grafican si quieren. Lo grafican y ahí lo grafican y si es el caso en el quiz o algo, me muestran la gráfica y ya. Toman una captura y dice, mire, aquí está el punto de corte que es 3 medios. Y como ese es el único valor propio dominante, porque los dos términos consecutivos de esta fila son distintos de 0 y ya. ¿Sí? Si es 3 medios, bueno, aquí me falta una L. ¿Cuál es el comportamiento futuro de la población? Pues la población va a crecer, ¿no? Indefinidamente. Porque a la final, si eso lo estudiamos, si el valor propio es mayor que 1, la población crece indefinidamente. Simplemente dicen eso. Determine el vector propio asociado al valor propio dominante. Aquí deben usar este teorema, miren. Yo lo proyecté en una clase. ¿Sí? Si usted ya tiene el valor propio, ¿sí? Así obtiene el vector propio, usando los coeficientes de la matriz de Leslie. Lambda 1, lambda 1, la 2. Usan esto, sustituir y ya. Y así obtienen el vector propio, en virtud de este teorema. B1, B2, todo eso se lo tienen allí en la matriz de Leslie. Lambda 1 es 3 medio, entonces es inmediato seguir una fórmula. Y